Buenas noches, Ciudad de México y resto del mundo. Después del tráfico y el ritmo urbano acelerado, es momento de relajarte. Y la mejor forma es reflexionando sobre lo que acontece en la política del país desde los medios públicos. Es momento de comenzar. Queda con ustedes, Jonathan Pérez. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea, mientras usted sigue de vacaciones y descansando en esta Semana Santa, nosotros seguimos trabajando. Mi querido Mariano Guevara, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué bueno que verte. Feliz de estar acá. Por primera vez en este set y en este nuevo formato de aunque usted no lo vea. Quedó muy bien. Muchas gracias. Bueno, No, a la gente que hace posible. Es como aquí en los medios públicos y especialmente Capital 21 es con poco, mucho y con nada todo. Es nuestra política. Mi querido Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, buenas noches. Qué gusto verte. Igual. Oigan, tenemos un tema que para mí es muy importante, que se ha estado acumulando de las últimas semanas, de toda esta narrativa unida de repente de la oposición para seguir de alguna manera forzando pues los temas del narcogobierno, de que el México se está cayendo a pedazos, y lo están haciendo también ahora actores de otros países como españoles, ¿no? Españolas, y lo están haciendo en televisoras como Fox News, que abiertamente pues es una televisora sionista, trompista, y bueno, pues quiero que platiquemos de cada uno de ellos en esta primera mesa, ¿les parece? Vamos a ver este hilo mediático y regresamos. Hilos mediáticos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra el discurso con el que desde hace 7 años las autoridades mexicanas intentan desviar el curso de la historia más reciente. Por eso, dejen de retorcer el pasado con las gafas populistas del presente. Los seguidores del gobierno se lo compran y prefieren exigirle disculpas al rey de España que exigirle a Claudia Sheinbaum que acabe con 100,000 asesinatos violentos al año. Y ahí es donde dices, es que solo tenemos un distractor. 100,000 asesinatos violentos al año por corrupción y narcotráfico, un narcotráfico coludido con el gobierno, un país que se cae a pedazos. El presidente de Argentina, Javier Milei, digamos que se puso en modo Trump y declaró al Cártel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista. ¿Sí? La estrategia del gobierno mexicano no se ha ajustado a un hecho muy relevante: la designación de las organizaciones criminales como entidades terroristas por la administración Trump. With Morena in the power, these socialists, it's not just that we lost democracy and we lost the republic. That is not an exaggeration. This is now a tyranny. Oigan, este personaje, Díaz Ayuso, es la misma que en la pandemia de la COVID se contagió y se fue a aislar a un hotel de lujo de $200 la noche. Pasó ahí 2 meses. Y después, cuando terminó pues, de estar ahí recuperándose de la COVID, le dio al dueño de este hotel, que es B-Mate Plaza España, le dio un contrato por más de 560,000 euros para hospedar a personas, pues a las personas que estaban ahí combatiendo la COVID en los hospitales. También es esta misma persona, abiertamente neofascista, que tuvo algunos criterios para decidir quién sí se salvaba y quién moría en la COVID. Hizo ahí unos reglamentos
sanitarios en donde las personas de 80 años, de más de 80 años, definitivamente ya ni siquiera, si se ponían graves en sus domicilios o en sus casas, ya ni siquiera las llevaban a los hospitales, dejaban que se murieran en sus casas. Incluso también por una cuestión cognitiva y una cuestión física, se decidía si podían ellos regresar, podían ir más bien a las atenciones médicas o no a las atenciones médicas, o que se murieran ahí en sus casas. En una entrevista que ella misma dio al periódico El Mundo, aceptó esto y dijo: sí ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen igualmente esta persona va a fallecer. Qué mejor se quede ahí. Entonces, bueno, pues nada más para que vean el nivel de personaje, y bueno, ahorita vamos a hablar más de Roberto Gil y todos ellos, pero en el caso de estos comentarios de España, de un personaje con este nivel ético, mi querido Ulises. Lo que esta señora también tiene es que es del ala más de ultraderecha del Partido Popular Español, y alardean de una ignorancia profunda y exacerbada en cada una de las alocuciones que hacen y de las opiniones que emiten o de las declaraciones, ¿no? Ahorita se está apoyando precisamente en un historiador mexicano, en ¿cómo se llama? Zunzunegui, para hacer, como tú dices, Jonathan, esta articulación por esta controversia que respecto, ¿no?, a las disculpas que el rey de España, más o menos taimadas, dio a México por los abusos cometidos durante la conquista española. Y entonces donde la señora sale a decir, pero ¿cómo vamos nosotros a pedir disculpas si allá hay un matadero de gente, ¿no? Si siguen los sacrificios humanos aztecas allá, pero perpetrados por los narcotraficantes y por los narcoterroristas, y es a través de la historia y a través de la defensa de los valores occidentales que tan alto nos tienen en este momento, ¿verdad? No, ¿quién lo podría negar? Es en la defensa de esos valores occidentales en la cual sale la señora Ayuso, matizada también por doña Cayetana, que es otra de estas neofascistas de Vox, ¿no?, y de la ultraderecha española, a corroborar, respaldar y alinearse con la política de Trump de sometimiento global, en la cual a nosotros nos toca la etiqueta, la clasificación y sobre todo el trato de narcoterroristas, y a nuestro gobierno el de cómplices de narcoterrorismo, para que no nos vayamos descuidando, como vemos que está la cosa a nivel global, ¿no? Entonces es poner deliberadamente a nuestro país, tratar de ponerlo a merced con una justificación supuestamente moral a los designios de extranjeros y los designios de la todavía mayor potencia mundial. ¿Coincidencia estas narrativas alineadas, como bien lo dice, articuladas, como bien lo dice Ulises, respecto a lo que Donald Trump ha estado diciendo, y bueno, también sus funcionarios, respecto a nuestro país? Hay una alineación, una articulación. Decíamos nosotros anteriormente, cuando hablamos y analizábamos esta cumbre del escudo de las Américas, en donde se convocaron ahí a 10 personas que yo no sé si llamarles presidentes de sus naciones, porque me parece que es muy indigno el que se les diga que son presidentes o representantes de esos dignos países, todos los que estuvieron ahí mal representados, pero que en esta cumbre, decíamos, hay un destinatario, hay un mensaje directamente a México, contra México y contra el proceso de transformación y de pacificación que se está llevando en nuestro país. Estas declaraciones de Díaz Ayuso y de otros actores internacionales, incluso también Milei hace unos días acaba de declarar como terroristas al cártel Jalisco Nueva Generación, es una alineación y se están articulando respecto a lo que Donald Trump, o en este momento el imperialismo, está queriendo contra México. ¿Tú lo ves de esa forma? Sí, bueno, a ver, primero comentar que lo que hace Zunzunegui con Díaz Ayuso se le llama como revisionismo histórico, que esto tiene que ver con un fenómeno que a partir de sus ideologías, de sus fobias partidistas y demás, ellos cambian la historia oficial, ¿no? Aquí ella nos habla de que los españoles, en el momento de llegar a implementar la colonia en lo que era México, en la Tenochtitlan, nos habla que civilizaron una comunidad
comunidad de indígena, ya que se daban todas estas situaciones, ¿no? Que eran contrarias a lo que los europeos marcaban como estándares éticos y demás, ¿no? Entonces esto es algo que se le llama como revisionismo histórico y que se ha venido dando últimamente, y que no hay que caer en este enrollo de narrativas. Y contestando a lo que tú comentas, creo que sí hay un bloque que se está formando en torno a un proyecto fascista a nivel internacional, donde en este caso la derecha mexicana, al estar en el contexto actual, en la lona prácticamente, ¿qué está teniendo que hacer o a qué está teniendo que recurrir? A pues ir a la derecha internacional para que de cierta forma puedan ser injerencistas en el contexto mexicano de lo que se está viviendo políticamente, ¿no? Entonces creo que sí es algo que tiene que alarmarnos, y es algo también chistoso, ¿no? Uno de los proyectos de izquierda con mayor legitimación a nivel continental es el de México. Y yo creo que el mayor. Sí, es el mayor, es importante decirlo, y es el vecino de los Estados Unidos. Entonces, sin duda es algo que les incomoda. No logran entender cómo es que un proyecto popular de izquierda y que está reivindicado la figura del Estado está teniendo este apoyo social como el que hoy se tiene con la Cuarta Transformación. Sí. Entonces, es importante también nosotros informar y dar las batallas, sobre todo la cultural, para que el proceso de transformación y el proceso de la izquierda pueda seguir siendo parte de nuestra historia contemporánea. Sí, cultural, y la narrativa y la de parte de la de los esfuerzos de los medios públicos, alternativos, independientes. Hay otro actor que fue entrevistado por la cadena Fox News, y ahí, bueno, pues dijo una cuestión que me parece muy importante, pero sintomática del personaje mismo. Roberto Gil, recordemos que él fue secretario particular de Felipe Calderón, y prácticamente les dice a Fox News, como acusando ahí en la cadena de Donald Trump, acusando que México no había alineado su política de seguridad con el lineamiento de, pues de calificar a todas estas organizaciones de la delincuencia organizada como terroristas. Hay que acordarnos que, pues al ser él un funcionario directo de tanta cercanía con Calderón, pues hay una responsabilidad. La última vez que en México se permitió que la política de seguridad de Estados Unidos actuara a sus anchas en nuestro país, crecieron los desaparecidos, crecieron los ejecutados, crecieron las fosas clandestinas, se empoderó a los grupos criminales como nunca con las armas de los yanquis, y por cierto que esto trajo consecuencias pues terribles para México, para nuestro país, un derramamiento terrible de sangre. Y el que un personaje tan cercano a Calderón, responsable de esa intromisión, porque lo que sucedió en el 2006 fue que Estados Unidos declaró una guerra en nuestro territorio sin que nosotros estuviéramos de acuerdo, sin que el pueblo de México quisiera tener en su territorio esa guerra. La última vez que fue así, el desastre todavía ahorita se está tratando de solucionar. Y este personaje, Roberto Gil, prácticamente está diciendo, hace falta que también México se vaya alineando más a la política de seguridad de Estados Unidos, y que también desde México se le diga que los grupos criminales son terroristas, para que entonces sí ellos puedan entrar a nuestro territorio sin ningún problema, que es lo que siempre han querido estos personajes traidores a la patria. Ulises. Así es, podríamos decir que es su doctrina, la doctrina de la dependencia, la doctrina del colonialismo, neocolonialismo, la doctrina de la soberanía limitada y sometida a redes internacionales de poder, y es lo que está intentando, sobre todo mintiendo, porque él parte del supuesto y ataca, ¿no?, al gobierno diciendo que durante la Cuarta Transformación han crecido alarmantemente las cifras de la extorsión como crimen y como otra raya más al tigre del terrorismo criminal, delincuencial que existe aquí en México. Lo que se le olvida es que en el último año ha descendido tremendamente en un 38% el delito de la extorsión, desde que se empezó ya con todo el proceso de la Cuarta Transformación del proyecto de seguridad, la estrategia y el Acuerdo Nacional contra la Extorsión. Eso no lo menciona para nada. No. Y desde ahí parte para decir que lo que sucede es que nosotros deberíamos de otra vez alinearnos a algo que yo veo, no sé ustedes qué opinan, pero que como que se conecta, ¿no? Como que este núcleo español ultraderechista con satélites mexicanos como Zunzunegui, que es señor que
no toma en cuenta estudios acerca de los sacrificios humanos que los ponen muy en duda, por cierto, ¿no? Muy en duda. Y otras cosas, y que ha sido acusado por otros historiadores de tener fuentes distorsionadas, poco sólidas y a veces totalmente inexistentes, pero bueno, recibe una gran promoción. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta ultraderecha global que está ahorita comandando esta gran andanada para debilitar a las BRICS, ataca a Latinoamérica a través de Milei, a través del habla hispana de este grupo de ultraderecha. Uh-huh. Finalmente, lo que yo pienso es, se trata de tratar de convencer y de programar de nuevo a la población mexicana o a quien se deje de la población mexicana de que México tiene que ser colonia, de que México no puede tener una soberanía entendida como se le ha entendido en estos últimos sexenios de la Cuarta Transformación. Tampoco le dijo en esta entrevista a Fox News, el que fue secretario particular de Felipe Calderón, cómo es que su jefe, al término de su sexenio, hizo que nuestro país pasara de 20 homicidios dolosos diarios a más de 70 homicidios dolosos diarios. Y creo que es también faltar a la honestidad de estos personajes, pero que de estos personajes, por supuesto que lo menos que se espera es un poquito de honestidad. Por otro lado, Roberto Gil acaba hace unos días, declaró en su cuenta de X que él había sido parte del que construyó la leyenda negra o la leyenda sucia de López Obrador es un peligro para México. Él dijo, además lo dijo con mucho honor, que él había sido parte del que construyó esa frase. El daño que le hizo esa frase a nuestro país, en donde sí generó una división, una polarización muy grave, innecesaria, porque evidentemente todo lo que estuvo basado de esta frase fue mentira, que decían que López Obrador iba a quitarte la casa que no tenías, que te iba a quitar el carro que no tenías, o que habías perdido en la crisis de los 90s, en la crisis del 94, en el famoso error de diciembre, que fue un error completamente, que no fue error, que fue una política en realidad económica consensuada entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. El daño de esta frase es de ese tamaño, porque a través de esa frase, de alguna forma legitimaron el fraude electoral de 2006 que permitió que se aplicara la guerra contra el crimen organizado que llevó a cabo Felipe Calderón. Y es, por cierto, esta frase de López Obrador, un peligro para México, y del odio, de la construcción del odio en contra de López Obrador, la que sigue siendo, por cierto, la base social de la oposición actual. Porque la base social de la oposición actual no está basada o dependiente de las grandes virtudes de los actores opositores. No está basada en el proyecto de Lili Téllez, en el proyecto de Jorge Romero, de Alito Moreno. Está basado en el odio de López Obrador. Y el odio a López Obrador, o la construcción del odio a López Obrador, viene a partir o nace un 13 de marzo de 2006, cuando se transmite el primer spot de Guerra Sucia en contra de López Obrador, aquella que decía López Obrador es un peligro para México. O sea que es un personaje totalmente siniestro este hombre, Roberto Gil, Mariano. Sí, claro. Abonando un poco también a lo que dice Ulises sobre Zunzunegui, uno de los principales promotores de este personaje es Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué apela con esta situación o a qué quiere él llegar? Pues a tratar de generar una falta de memoria histórica a partir de Zunzunegui. Igual en cuanto al tema de sus fuentes, se ha encontrado en sus libros a Krause citado, a Jorge Castañeda, y así nos podemos ir, ¿no? Con toda la comentocracia de la derecha más que evidenciada. Ahora, hablando un poco sobre el tema de la extorsión, que creo que es importante mencionarlo, aquí se deja de lado de hablar de dos situaciones. Hoy en día hay una estrategia que es el hecho de que nosotros podamos, hay una estrategia en torno a contrarrestar este delito que es la extorsión, ¿no? Que también, para decirlo o acotando, esto nace también en el sexenio de Calderón. Es uno de los delitos que mayor impacto y mayor aumento tiene en el sexenio de Felipe Calderón. Pero hoy en día hay dos estrategias muy claras. Una de ellas es atender los centros penitenciarios. Se identificó que en los centros penitenciarios era uno de los principales lugares de donde salían estas llamadas de extorsión, normalmente operadas por el crimen organizado y también con el fin de decir o comentar que tenían secuestrado a algún familiar. A partir de una estrategia que también se le conoce últimamente como enjambre, se llegaba a la autoridad de estos centros penitenciarios,
de tal manera en la que pudieron decomisar dinero en efectivo, pudieron encontrar ciertos lujos que tenían ahí los rehenes y también pudieron llevarse teléfonos móviles que servían para poder operar toda esta red de extorsión a nivel nacional. Entonces es importante que eso se mencione porque esto ha ayudado a que se reduzcan considerablemente estas cifras que evidentemente han generado cierta preocupación dentro de la sociedad civil y demás, y que es natural, y que esto también impacta en la cuestión de percepción, que es de lo que habla Gil Schwartz, pero que nunca habló de datos oficiales, ¿no? Y bueno, aquí yo les traigo un dato que creo que sería interesante que también se comentara. En 2023 hay alrededor de 9.688 casos, denuncias, que se generaron ante la Fiscalía o ante el Ministerio Público de alguno de los estados de la República. En 2024 hay un crecimiento también de 11,000 casos, pero hoy, en 2025, nos encontramos con que ya hay una reducción a 7,000 casos. ¿Y esto qué tiene que ver? Con toda esta estrategia implementada desde el gobierno federal, en donde se supieron dar cuenta a partir de estudios, a partir de inteligencia, que es algo muy relevante que se está haciendo en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que también no se puede entender esta estrategia sin los cimientos que dejó el presidente López Obrador. Eso es muy importante mencionarlo. Ya tenemos una reducción considerable con datos del INEGI y con cada una de las fiscalías de los estados que abonan a una cifra nacional. Entonces, eso es importante decirlo. Qué importante las cifras que estás dando, como la que también dije de los 20 a los 70 homicidios diarios de Calderón cuando se va, porque creo que se debilita el pretexto por el cual Estados Unidos quiere intervenir en nuestro país. Y me da la impresión que ahora lo único que va a sostener esa narrativa de que México está en un caos incendiado y que los grupos criminales tienen el control de nuestro territorio es a través de la comentocracia, es a través de los medios de comunicación, no a través de la realidad. Por eso es importante que se den a conocer todas estas cifras. Ves que entremos en una nueva etapa. Tal vez en el inicio del sexenio de López Obrador había mucho que decir en respecto al tema de seguridad porque dejaron verdaderamente un país, un infierno, con una cifra de más de 90, más de 100 y tantos homicidios dolosos diarios. Ahí a lo mejor empataba muy bien esta intervención estadounidense, cuando más solo decir que esa consecuencia de esos 100 y tantos homicidios dolosos diarios eran con armas de los gringos, claro, con armas de los yanquis, nada más como para siempre subrayarlo y no olvidarlo. Pero ahora que se ha reducido de esos 90, de esos 80 que dejó López Obrador diarios a 64 que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su proyecto de pacificación, me parece que cada vez más va a depender esta narrativa de la violencia de los medios de comunicación. O sea, otra vez van a formar parte importantísima y sustancial en la construcción de narrativas de un México violento, descontrolado, ya sea inventando abiertamente noticias o, por otro lado, maximizando acontecimientos que se vayan dando en diferentes partes del país, muy focalizadas para dar la impresión de que México está en llamas. ¿Cómo ves tú el papel de los medios de comunicación en esta nueva etapa, cuando sí hemos logrado bajar los homicidios de los más de 100 que dejó Peña Nieto a 64? Sí, también el nivel de las denuncias ha crecido muchísimo, lo cual tiene que ver con lo que preocupa ahorita, que es la percepción de la inseguridad. Cuando crecen las denuncias es porque esa percepción de inseguridad y la confianza en las autoridades también tienen un incremento. Y sí, Jonathan, por ejemplo, la información selectiva. Es como tú dices, se maximiza y se minimiza dependiendo de lo que le convenga al actor que sesgadamente un medio norteamericano puede llamar. ¿Qué sería lo que habíamos dicho? Los asesinatos selectivos y también los medios de comunicación actuando en consecuencia de esa selección. De las cifras selectivas, porque luego respondió la presidenta y le dijo, no sé de dónde saca sus datos, y Gil Schwartz dijo, no, pues lo saco de sus cifras oficiales. Simplemente que las cifras oficiales, cuando tú metes y las ves, tienen este tipo, por ejemplo, de datos como que entre 2025 y 2026 ha habido un descenso espectacular del 38% en el nivel de casos de extorsión, y eso casualmente se le olvidó. Además de que las cifras
que él dice provienen mínimo desde el 2015, es decir, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Entonces, los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no?, están triangulando con la derecha hispana para hablarnos en nuestro propio idioma y decir, esto es una guerra psicológica, ¿no? A aquellos que los colonizaron, a aquellos que llegaron, que establecieron el imperio ahí, vamos a decirles también que hagan y empiecen una batalla cultural para ir preparándolos para otro tipo de intervención y otro tipo de colonialismo que ya de por sí se ha llevado a cabo durante mucho tiempo en México por parte ahora de los Estados Unidos, que fue el segundo país que nos invadió a gran escala. Digamos que Francia también, pero digamos la intervención más fuerte después de la española fue sin duda la norteamericana. La gringa, y entonces, ¿de qué se trata? Vamos a llamar a Lili Téllez, vamos a llamar a panistas calderonistas, los vinculados precisamente con Vox, con Ayuso y con todos estos grupos, y vamos a establecer una red de comunicación para inducir el mayor grado de mentiras posibles dentro de la población mexicana. Sí, muy mala idea de parte de Fox News de entrevistar imagínense ustedes, al exsecretario particular de Calderón para hablar de violencia. Algo estructuralmente también está pasando con los yanquis. Lo estamos viendo en lo que está pasando en Medio Oriente y la forma en la que están tratando de alinear narrativas con personajes totalmente impresentables o que formaron parte de gobiernos verdaderamente impresentables. Bueno, yo creo que impresentables es muy zigzagueante de mi parte, de parte de un gobierno abiertamente genocida, que causó este genocidio con las armas de los yanquis. Así, nada más y nada menos. Mi querido Mariano, gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Aunque usted no lo vea. Nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, mi querido Ulises. Nos vemos pronto. Hasta luego. Mucho gusto haber estado con ustedes. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra mesa 2 para tratar el tema del PRI, el relanzamiento del PRI, esta alianza que está pidiendo Alito Moreno con los otros partidos. ¿Qué le han contestado a Alito Moreno? Lo vamos a analizar después de la pausa. Regresamos. Y los mediáticos. Las y los priistas que en el pasado tuvimos diferencias o que había visiones encontradas, las puertas del PRI están, hay que regresar a casa. Uno tiene que aprender también a regresar a casa, porque el regresar a casa con humildad es ganar para que gane México. Si en algo ofendí en lo personal o en lo político a cualquier compañera o a cualquiera del partido, le ofrezco una disculpa. Pues es difícil que tenga un efecto práctico este llamado, más que pues llamar un poco la atención de los medios de comunicación. No tengo ningún interés en ninguna clase de llamado que venga de ese lado. Cuando dejé el PRI, lo hice con la determinación, con la seguridad, con la absoluta certeza de que tomaba la mejor de las decisiones. Alito no debería dirigir el partido. Quiere en verdad que el partido tome fuerza, que renuncie. Eso es lo mejor que puede hacer. Ridículo porque lo hace, porque sabe que está perdido, ve que el PRI se hunde en las encuestas, como yo. Pues el PRI ya no es el PRI es hoy un logotipo y un edificio, pero que ya no tiene cuadros, que ya no tiene gente. Pues pasará a la historia Alejandro Moreno como el enterrador del PRI. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso en nuestra mesa 2 aquí de Aunque usted no lo vea. Y se integra a esta mesa mi querido Jesús Pérez Gaona. Don Jesús Pérez, ¿cómo estás? Muy bien, con un gusto de ver a Jorge acá. Y verte a ti. Y el gran Jorge Naredo. ¿Cómo estás, querido Jorge? No, pues un gustazo estar para hablar aquí. del partido de Jorge. ¿Qué mesa la de hoy? Porque, a ver, yo primero hago un planteamiento. Todas las personas que hablaron en contra de Alito Moreno son iguales o peores que Alito Moreno. Sí. O sea, el que La Bastida, el que Dulce María Sauri hablen en contra. Señor Nuño, ¿no? Es Qué como barbaridad. El meme de los Supermanes, ¿no? Que son lo mismo, pero se acusan. Sí, son Spider-Man, ¿no? Que es del meme que se están acusando, pero todos son igualitos. Y me parece, pues, es una decadencia, ¿no? El PRI no va a acabarse o a destruirse por Alito Moreno.
es por todos ellos que ahora dicen que Alito Moreno lo destruyó. También por Alito, pero por todos estos impresentables, Jesús. Sí. Son personas que en menor o mayor medida en el pasado colaboraron a crear la desgracia nacional, de la que Cierto. todavía hoy en muchos aspectos no hemos salido o estamos intentando salir. Pero me parece, y no es una defensa obviamente a Alito Moreno, sino simplemente lo que digo es que cómo puedes decirle a alguien que es un impresentable o que es una persona que no debería de estar al frente del PRI, cuando todos los que hablaron, bueno, Francisco Labastida, caray, ¿no? O sea, este señor hablando mal de Alito cuando él es uno de los actores más corruptos, acordémonos de todo lo que también fue cuando fue candidato a la presidencia de la República, ¿no? Allá por Para el ser 2000, candidato. del 2000, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves Pues, esto? Siempre he dicho que Alito le está haciendo al PRI lo que el PRI le hizo durante décadas a México. Ay, qué buena Se los frase. está jodiendo, ¿no? Sí. Y pues yo haría la evaluación correcta de que vamos a llegar a los 100 años del PRI, digamos, del antecedente del PRI que se fundó en 1929, como un partido irrelevante. Realmente ya ni siquiera es la chiquillada, ya es irrelevante. Posiblemente con una gubernatura, posiblemente, si le va bien, si le va mal sin gubernatura, se convertiría en un partido de municipios. Y sin militantes, desfondado totalmente. Y como el ejemplo que dan toda la clase política, la cúpula, de cómo no hacer las cosas. Es decir, le preguntas a Morena y el PRI, no queremos ser como el PRI, el PRI lo hizo y sea, no ¿son los queremos apestados? repetirlo. Son los apestados. Le preguntas al PAN y Morena es el nuevo PRI. Le preguntas a Movimiento Ciudadano, es que, ¿cómo Oye, pero vamos se a hacer como el aliaron con PRI? ellos la Pues sí, elección pero presidencial pasada, ¿cómo dicen así eso? vamos a llegar a los 100 años del PRI, siendo el mal ejemplo, un partido irrelevante y con un dirigente que pues se les enquistó. Yo creo que el epígrafe del PRI va a ser lo que le dijo Peña Nieto a Alito. Es tan necio, pero tan necio que puede matar un burro a pellizcos. Ese va a ser. Eso vamos a leer en la tumba del PRI. Es lo que puedo decir. ¿Tú cómo ves, Jorge? Yo sí haría una división. ¿Cuántos años dices que va a cumplir? 100 años. Una división del PRI. Porque yo sí creo. Bueno, es que ha habido varias etapas del PRI, ¿cierto? Ha habido ¿Sí? varias. O sea, empezamos con el PRI neoliberal del 82, a principios de la década de los 80s, prácticamente al 2018, Claro. como gobernante, ¿no? Como partido gobernante. Pero en el 2012 se quiso reconstruir al PRI con el nuevo PRI que presentó Peña Nieto en Televisa. Y ahí presentó a Roberto Borge, presentó a César Duarte, a Javier Duarte y a todos estos que hoy están o procesados por crimen organizado o por desvío de recursos públicos. Pero tampoco pienso que sean 100 años. Yo siento que más bien ahí hubo un quiebre en el PRI neoliberal, por decirlo así. Sea como sea, coincido con Jesús, estamos viendo un partido muy debilitado que, sin embargo, tiene mucha presencia en los medios, Alito Moreno. Parece que las cámaras lo piden o tiene una presencia mediática muy fuerte, muy poderosa. Está en diferentes espacios mediáticos muy importantes. Se le da una importancia a lo que dice como si fuera un partido que estuviera en reconstrucción o con muchos militantes o con por lo menos 4 gubernaturas. ¿Cuántas tiene hoy? 2. 2 nada más. ¿De cuántas que gobernó? No, con Alito, creo que eran 15. ¿Cuando llegó Alito? Cuando 15. llegó ¿15? Imagínate. Sí, ¿Cómo ves? El PRI ha perdido, bueno, ganó la presidencia en 2012 con un evidente fraude electoral, Sí, claro. pero eso que mencionas sí es muy claro. O sea, el PRI ha tenido etapas ideológicas, etapas de composición, evidentemente. Pues Lázaro Cárdenas, ¿no? Estos dirigentes sociales, cuando el PRI tenía esta variable popular, social, Patriota. de justicia social, ¿no? Nacionalista. Que digo, llegaron momentos de corrupción, ¿no? Autoritarismo, que eso es muy claro, pero un quiebre del PRI fue cuando llegó el sistema neoliberal, ¿no? Y ellos los abrazaron y me parece que ahí hubo un cambio radical en la cuestión ideológica, pero lo que vemos ahora es una decadencia, me parece muy brutal, ¿no? O sea, Alito no es el dirigente, o sea,
es el dirigente del PRI, pero representa la corrupción en la cual el PRI ya está, ¿no? En un momento de corrupción, pero un momento de corrupción y de decadencia, porque la gente pues no confía en el PRI, las bases sociales que tuvo el PRI o los grupos que los apoyaban, el voto duro, ya se evaporó. Y además, pues con esta alianza que tuvieron en la anterior elección presidencial, pero desde antes, la alianza que tenían con el PAN, formalmente, porque esa alianza venía desde el periodo neoliberal, pues vino también a desdibujar todo lo poquito que le quedaba al PRI. Y me parece que es un partido ya, y eso yo creo que se debe de reconocer, es un partido chiquito, con mucha gente muy corrupta y que son poquitos y muy malos. Son poquitos y muy malos. Y que me parece que puede llegar un momento en que desaparezca como desapareció el PRD. ¿Tú sientes que sí puede ir Yo por creo ahí? que si va en esta dirección, me parece que sí, porque pues yo creo que no le veo por dónde pueda ser una opción política, ni de proyecto de nación, ni de liderazgos, ni de absolutamente nada. O sea, el liderazgo que tienen es Alito. Y digo, y qué bien, al final que creo que qué bien que estén muchos medios de comunicación porque se sigue exhibiendo más Alito, pues. Sí. O sea, sus declaraciones son vomitivas, la forma agresiva en la cual actúa, estos golpes, ¿no?, que hubo en contra de Gerardo Fernández Noroña. En fin, creo que Alito desde antes, pero desde el golpe que le dio muy fuerte la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, creo que ya Alito es sinónimo de corrupción. Sí, oye, va a ser un examen el 2027 porque otra de las intenciones, tal vez por esa desesperación de la que hablan, de que ya es un partido muy pequeño y muy intrascendente, está un examen para el próximo año porque el PAN rechazó la alianza que Alito Moreno le propuso para que volvieran a ir juntos el próximo año. Y entonces parece ser que el PAN, ahora que está diciendo esta cuestión de que se abrieron a la ciudadanía y este relanzamiento ciudadano de las candidaturas externas, le pone o le hace el fuchi al PRI. Claro. Vamos a ver en 2027 de verdad lo que vale el PRI y el PAN separados. Me parece que es un buen experimento, pero ¿tú cómo vislumbras que le va a ir al PRI? Cuando además en las anteriores elecciones, hay que decirlo, el PAN dependía mucho todavía de la estructura en tierra del PRI y ahora ya no va a ser así. Si es que algo queda de esa estructura, lógicamente. Claro. Pero ¿cómo vislumbras tú el 2027 con dos partidos que, bueno, el PRI sí quiere aliarse con el PAN, pero el PAN ya le dijo que no se va a aliar con él? Pues si le hacemos caso a los mejores sondeos o encuestas, el PRI es el que, de toda la oferta electoral que tenemos en las urnas o que vamos a tener, es el que tiene más altos negativos. Es decir, es el que tiene un mayor rechazo entre la población en porcentajes del 60 hasta el 70% que dicen que es la población diciendo es el peor partido, yo jamás votaría por él, ¿no? Por el otro lado, yo creo que también en 2027 vamos a, y no, que le dice el PAN, pero ojo, no solo se lo dice el PAN, también se lo dice MC, ¿eh? Sí. Acuérdate que incluso salió después de despotricar en contra de Maynes, oye, ¿y si nos vamos a aliar? Pero Movimiento Ciudadano era más congruente, nunca se han aliado con el PAN. Sin embargo... MC se alió con el PAN, con Anaya. Con Anaya. Claro. En 2018. Pero en 2018. Bueno, anteriormente en la anterior con Xóchitl no fueron. No, en la anterior fueron solos. O sea, por eso ahí al menos de los últimos años ha habido una congruencia. Pero quiero llegar a un punto, que es desde 2018, cuando se hace esta gran disputa en la derecha y la ultraderecha de un candidato Anaya y un candidato Meade, los grandes asesores que cobraban millones desde Los Pinos le dijeron a toda la cúpula de la oposición entonces en el gobierno, si nos unimos, vencemos al obradorismo. Sí. Y así se lo siguieron diciendo en 21 y así se lo dijeron en el 24. Ahora, esa gente que juró y perjuró que iban a vencer al obradorismo totalmente derrotada, con los números en contra, están diciendo, ¿qué creen? Nos equivocamos. Ni juntos los vencemos. Sí. Entonces, o nos derrotan juntos o ganamos por separado. Esa es la apuesta del PAN. O sea, Alito sigue pensando que hay que tener esta alianza de toda la oposición para vencer al obradorismo. Es que Sería Alito el que pensaría eso. Otro camino, porque nadie se quiere aliar con el PRI, porque él es el gran problema. Pero por eso quiere armar esa alianza. Porque él para sobrevivir.
nadie quiere votar por el PRI. Okay. Él se ha estado montando en algunos positivos de algunos candidatos ciudadanos que son panistas de closet, etcétera, pero el PRI está cargando ese negativo y está echando a perder a sus alianzas. Sí. Por eso yo veo también con cuidado esta opción de supuestamente ciudadanizar a los partidos, porque lo que realmente están haciendo es van a meter en el PAN azules, eso es lo que le van a apostar, azules, y Movimiento Ciudadano va a seguir por su camino que le ha funcionado, que es resultados muy mediocres, pero por lo menos van solos y consiguen algunos triunfos. O sea que es una farsa lo de los ciudadanos en el PAN. Sí, ¿Van a ser azules? O sea, lo que van a hacer es echar a un lado al PRI, al que les está pesando muchísimo, y por el otro lado están coqueteando en algunos estados con MC. Ah, de nuevo. No sabía yo Entonces, Alito está contra las cuerdas. Sí, Alito está contra las cuerdas, pero creo que hay algo que vivimos desde que ganó Andrés Manuel López Obrador, y creo que es una transformación del tablero político en este país. O sea, ya desapareció el PRD, me parece que el PRI es un partido que en este tiempo, con esa dirigencia y con esos cambios tan radicales, me parece también está en un proceso de extinción. Sí. Y el PAN veremos si sobrevive. Yo creo que la opción esta de ciudadanizar, de hacer encuestas, de cambiar el logo. ¿Qué idea tan original lo de las encuestas? Sí, no, seguramente la sacaron no sé de qué partido. De Europa, no sé, América del Sur, algo así. Y entonces, pues estos partidos, o sea, están en un proceso de supervivencia. Claro. Y habría que ver si el PAN logra sobrevivir. MC está confiado en que puede sobrevivir por sus dos gubernaturas. Como lo ha hecho hasta ahorita. Que se ha servido esa estrategia, creo que. Pero no ha crecido, o sea, ha crecido, pero siempre ha sido limitado, siempre tiene un tope, ¿no? Ajá. Tope. Es muy y creo que nunca va a superar ese tope. Entonces, pues habría que ver qué otros partidos políticos nacen, pero sí vivimos, creo que un proceso en donde hay un cambio radical en el tablero en el cual estábamos acostumbrados. De este PRI hegemónico, del bipartidismo, que en realidad era un solo proyecto de nación con dos partidos que supuestamente se peleaban, hasta que llegó la incursión de Morena, y eso ha venido a desestructurar todo. Y Andrés Manuel y creo que Claudia Sheinbaum han sido muy inteligentes en desestructurar especialmente al PRI, pero también al PAN, ¿no? Con estas gubernaturas, con todas esas cosas que se han dado, y que me parece que estamos viviendo como un cambio y no sabemos hacia dónde va. Es que no sabemos hacia dónde va el actual sistema de partidos políticos, sobre todo de oposición, porque es tan poco lo que representan cada uno en individual que no tenemos mucho de dónde tomar factores o algunos puntos para saber qué va a pasar en el futuro con ellos, porque todos tienen mucho desprestigio, y yo incluso he estado viendo encuestas en donde el PRI ya supera por 1 punto, 2 puntos al PAN, que es un empate técnico, pero esto hace 5 años, hace 6 años, no se veía. O sea, hace 6 años se veía como el PAN sí era el principal partido opositor, ¿no? Ahora estamos viendo que ya se lo compite con el PRI, o sea, para que podamos ver la decadencia a la que han llegado. Hablabas algo de bipartidismo, y antes de la pausa yo quisiera preguntarles rápidamente, ¿ustedes creen que ese bipartidismo que nació, que se conoció y que lo bautizó de manera muy estratégica Andrés Manuel, porque lo bautizó como el PRIAN, cuando eran dos partidos separados, ¿no? Pero que él dijo, son uno mismo, son lo mismo, representan lo mismo, los mismos intereses. ¿Ustedes creen que ese PRIAN, que nace con una reforma política de Carlos Salinas de Gortari para que ningún partido por sí mismo pudiera cambiar la Constitución, y que en ese momento, cuando ya no podía el PRI solo cambiar la Constitución, lo hizo a propósito, lo hizo para simular, ahí nació el PAN, porque de ahí en adelante todas las votaciones antipopulares, entreguistas, han sido votadas siempre por PRI y por PAN? ¿Ustedes creen que estamos en un momento en donde incluso ese sistema bipartidista que tanto daño le hizo a nuestro país y tan mal gobernó nuestro país durante por lo menos 40 años esté llegando a su fin? Yo siempre he dicho también que la transición a la democracia se acabó en 2018, que todo el mundo hacemos el chiste de 20 años de transición es poquito. Sí. Y creo que con la ratificación de Claudia Sheinbaum en 2024 se acabó lo que conocemos como la política neoliberal clásica. Sí, no sé qué vaya a surgir de esto. Como sistema político. Pero partidista. Sí. No sé qué vaya a surgir de esto, porque ahí tenemos
en el horizonte nuevos partidos políticos, que son las mismas personas, solamente que sin el logo del PAN, del PRI, del PRD. Sí, ahora ¿no? son logos rositas y así. Pero se acabó esa época dorada de esta clase política que nació con el salinismo, se ratificó con Zedillo, se transformó en panista con Fox y sacó las armas bélicas con Calderón y al final se robaron todo lo que pudieron con Peña Nieto. No, Esa clase política... Mataron a todos los que pudieron y se robaron lo que pudieron. A esa clase política la venció López Obrador en 2018. En 2018. Y no, y la presidenta les dio con el todo, tiro de gracia. hasta ¿no? para llevar. ¿Qué significado tiene que este PRIAM, como se conoció a partir de esta reforma salinista y como bien lo describe y lo desglosa Jesús, esté terminando o se esté agotando hoy o se esté acabando? Sí, yo creo que Andrés Manuel puso muy clara la cuestión del PRIAM, pero ellos no se habían aliado formalmente. El 2024, en el 2018 tuvieron una gran derrota. ¿Pero no crees que era estratégico? ¿Ganar a uno, ganar al otro eran los mismos intereses? Sí. Solo que se agotaba. En el 2000 se agotó la marca PRI. Veníamos del magnicidio de Colosio. Era insostenible que el PRI continuara al inicio del siglo. Por eso es que hay esta farsa hacia el PAN. Claro, pero no había una formalidad que solamente se dio en las elecciones intermedias en el 2021 y en las elecciones del 2024. Sí. O sea, la gente... O sea, el discurso de Andrés Manuel era la élite política, son lo mismo. Okay. Pero ver el logo, ver PRI, PAN... Ya en una boleta. Que el PAN durante años fue el opositor del PRI. O sea, desde que nació, opositor a las políticas sociales de la familia revolucionaria. Sí. Verlo juntos... O sea, fue la causa porque ya no sabes si el PRI es de derecha, si el PRI es de izquierda, si el PAN es de centro. El PAN, dices, pues es de derecha, pero después salió con su máximo enemigo durante más de 50 años. Quedaron completamente desdibujados. Sí, no hay una línea que tú digas, voy a votar por el PRI porque es... diferente al PAN. No tiene nada. Tal vez, ya para irnos a la pausa, tal vez eso es otro de los grandes triunfos también de López Obrador, que por fin, si tú ves los números que tiene el PRI y los números que tiene el PAN, ya son muy mínimos, ya son muy reducidos. Entonces la gente entendió que eran lo mismo y representaban lo mismo. Claro. Lo vieron en su proyecto de nación, en la política de cada uno de estos partidos, pero también lo vieron, como tú dices, en la boleta o en los spots. Pero una cosa es, la gente que actualmente va a votar o votó al PAN y al PRI, no está votando por el PAN y el PRI, está votando en contra de Morena y de López Obrador. Buen apunte. Regresamos de la pausa para ir terminando con esto que estás planteando. Regresamos. Estábamos hablando de las recetas para lo que queda de los resfriados. Pero vamos a otro tema que es lo que estabas planteando antes de la pausa, Jorge. Sí. Y yo ahí quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es la base que se está disputando el PRI, el PAN y los nuevos partidos políticos que están naciendo, sobre todo los que tienen un corte de derecha o de ultraderecha incluso? ¿Será que se están disputando el odio a López Obrador? Yo creo que desde que, lo decíamos, desde la frase de López Obrador es un peligro para México, ahí se fundó la oposición social. Me gustó eso, lo escuché ahorita y me gustó. ¿Tú cómo ves? ¿Se disputan el odio a López Obrador estos partidos, los que ya están establecidos y los que van a nacer o los que están naciendo? Sí, yo creo que, a ver, no se están disputando, no sé si compartan mi visión, un proyecto de nación. O sea, ya ni siquiera la oposición nos está presentando un proyecto de nación. Renunciaron a eso. Renunciaron a eso. Ya es no a todo. No a reformas estructurales, no a obras... No a la soberanía. No a la soberanía, no a obras de infraestructura importantes, no incluso a una forma de gobernar. Ya es no al obradorismo. Okay. Y ese es el electorado de Somos México. Que si tienen, a ver si les dan el registro. Ellos mismos ya están adelantando que... no les van a dar el registro. Ese es el electorado de los desencantados del PRI,
¿no? Que también están formando, quizá no sus partidos, pero también sus medios de comunicación, Qué Pablo fuerte. Iriarte y toda esa gente. O sea, no son desilusionados del obradorismo, son desilusionados de los partidos tradicionales y del partidos. Y sus bipartidismo plataformas. prianismo. Claro, que se están yendo a MC, por ejemplo. Eso le está abriendo la puerta. Pero no crecen, son los mismos, o sea, es el mismo porcentaje de población, no aspiran a algo más, porque si quisieran aspirar a algo más, tendrían un proyecto que dijera, Sí, mira, no, esto no. que está proponiendo Morena te lo vamos a transformar por algo mucho mejor, pero no tonterías, ¿no? O cosas sacadas de la manga, ¿no? Cosas serias, pero no ni eso. No sé si recuerda que Andrés Manuel mencionaba o lo mencionó muchas veces que había una cantidad de gente de derecha. O sea, era Cierto, un voto daba de un derecha número. Ajá. que eso decía, esa gente va a votar por la derecha. La cuestión es que eso en este momento no alcanza ese voto y además está dividido, porque está dividido entre MC, está dividido entre Morena, entre MC, ¿Qué pasó? entre el PRI, entre el PAN. Y los nuevos ahora. Y los nuevos también van a entrar a esa división. La cuestión aquí es que no hay un proyecto, como mencionaba, o sea, no hay un proyecto de nación que ofrezcan esos partidos políticos. Porque no tienen otra cosa que ofrecer que lo que ofrecieron 40 años. No tienen otra cosa. Entonces, no hay una oposición viable en México más que la oposición anti Morena o anti Claudia Sheinbaum o anti López Obrador. Entonces, en ese momento el tablero está completamente, pues es Morena y los partidos chiquitos. Claro. ¿Sí? Porque no hay una Está pasión. chiquillado. Y no sé si esa oposición pueda salir de la propia oposición. Claro. O sea, tendría que salir o de una iniciativa o de un movimiento social, que además eso tarda mucho porque no hay, o tendría que salir dentro del propio, de decisiones dentro del propio grupo de Morena o de los aliados, ¿no? Sí. Porque no hay ni liderazgo en la oposición actual, ni proyecto de nación, ni propuestas, ni frescura. O sea, la frescura es Maynes. Exacto. Y yo siempre he dicho, caray. no ha nacido el AMLO de AMLO. No ha nacido. No veo a alguien de esa estatura en la oposición. Lo que sí he visto, y para también redondear cuál es el estado del PRI y del resto de la oposición, es que cuando su falta de proyecto los pone en el vacío, se empiezan a engarzar con el trumpismo. Y es Trump el que los está uniendo. Y ahí ves a tipos que odian a la clase política como Salinas Pliego a un lado de un tipo que ha vivido de la política toda su vida como Alito Moreno. Pero y ahí está. Es Trump el que los está uniendo, ojo Bueno, ahí. lo que pasa es que si tú te das cuenta, la narrativa y el discurso de la oposición, tanto política como mediática, está basada en Donald Trump. En lo que dice Donald Trump, en lo que dicen sus funcionarios y en lo que dice el gobierno. Ni siquiera es que ellos construyan algo propio. Tienen siempre que estar basando, mira, Estados Unidos dice que aquí se tiene que intervenir. Pero ahí solo gana Vamos. Morena, ahí solo gana 4. Ahora, hay otra opción. Ya nos estamos yendo. Hay otra opción que es un outsider, ¿no? Un personaje fuera de la política, que creo que en las condiciones actuales del país No hay. no hay. No hay. Que eso podría ser Salinas Pliego, pero creo que no le va a dar y no le da. No le alcanza. No le alcanza, porque a diferencia de otros, Salinas Pliego sí le habla a un grupo todavía más recalcitrante de ultraderecha que no tiene tanta posibilidad Pero el en tipo nuestro está país. atrapado en el trumpismo. O sea, yo no veo. Ahora, Verástegui, tampoco los medios de comunicación construyeron un personaje. Es también un fracaso de la comentocracia y de los medios tradicionales hegemónicos, Jesús. Claro. Que no hayas construido desde el 1 de diciembre de 2018 a esta fecha a un personaje. O el éxito también de analistas, de la población, de un movimiento que está vivo en el país, que ve trampas, que ve estos señuelos, que no cae tan fácil. Sí, pero también para los medios ya es complicado construir Sí, personajes, o sea, sí, porque ya claro. perdieron la preponderancia que tenían hace unos años, porque realmente el país cambió. Pero estructuralmente cambió. Cuando estamos hablando, López Obrador se fregó al bipartidismo, a los partidos que habían sido los recipientes del antiguo régimen. También estamos ahí hablando de que se fregó a los medios de comunicación. Claro. Los disminuyó también en su mínimo de credibilidad y de honorabilidad. TV Azteca, Televisa, El Universal, Radio Telefórmula, Fórmula. no tienen la capacidad de crear en este momento un liderazgo y menos en tan poco tiempo. Muy bien, pues el tiempo ya se nos terminó, que ese es
el enemigo, hoy nuestro enemigo no es la oposición, sino Sí, el el tiempo tiempo. que se nos va, y le agradezco mucho a mi querido Jesús Pérez Gaona que haya estado con Gracias, nosotros, Jonathan. con este libro que está ahí recomendando para todos. Y mi querido Jorge Naredo, gracias por No, haber pues estado con encantado de nosotros. estar aquí con Gaona. Gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos el sábado a las 14 horas en Lo Más Absurdo en los Medios y el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en Aunque Usted No Lo Vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. Buenas noches.